Bien, buenas tardes. Una buena noticia es que va descendiendo el nivel de enfermedad que estamos viviendo y cada vez ese nivel de enfermedad va hacia abajo. La semana que viene vamos a ser ya levantados a un semáforo de infección en color verde. Y bueno, esperemos que no suceda más nada y podamos ya ir retomando nuestras actividades. También se nos ha dicho que muchas personas que enfermamos creamos un tanto de inmunidad. Esto no quiere decir que se descuide usted. Eso no quiere decir que baje la guardia. Yo quiero que usted recuerde siempre que estamos pasando un tiempo de prueba. Es una hora que Dios establece y una hora a los ojos de Dios puede ser algo de tiempo y no sabemos qué viene después, qué se está marcando, qué trae atrás. Pero lo que sí quiero decirle es que sea cual sea el asunto, estamos en las manos de Dios. Cual sea que venga, lo que se presente, levantemos nuestras manos y podemos decirle: Señor, me encomiendo en ti, y que venga lo que venga. Hay un aspecto bien importante que se narra en todos los matrimonios y que es el pacto. Cuando nos casamos, hacemos una voz que decimos: prometo amarte, prometo cuidarte, prometo serte fiel, prometo estar contigo en la grandeza como en la pobreza, prometo caminar siempre de tu mano y serte fiel. Poco más o menos son las palabras que se establecen en un matrimonio físico. Sin embargo, cuando lo establecemos en un matrimonio espiritual, aunque estas palabras no se hayan dicho, son exactamente las mismas que vamos a establecer cuando tenemos esa relación con Dios. Así que cuando nos casamos no dependemos de nuestros hermanos, no dependemos de nuestros padres, no dependemos de nuestros amigos. Es una decisión y es un pacto que hemos levantado en nuestro interior y lo proyectamos mediante nuestras palabras. La palabra pacto habla acerca de un compromiso voluntario para dos o más personas. Y pacto significa acuerdo, convenio o alianza. Conlleva a todas las partes y siempre es voluntario, un pacto, y siempre se estipula con la voz. ¿Sabe por qué con la voz, hermano? ¿Y por qué no con un papel firmado? Porque el papel firmado se rompe, se desaparece, se desgasta, se mancha, se borra. Pero las palabras están en medio de nosotros todo el tiempo. No podemos hacer más nada para atraer las palabras que pronunciamos hace 20 años, hace 40, hace 50, ¿verdad? Qué sé yo, cuánto tiempo tenga usted en matrimonio. Y si usted, jovencito, jovencita, quiere casarse, debe de saber que el matrimonio es permanente. No es para probarlo, no es para saber si se siente bien, no es para saber si quiere entrar y salir. El matrimonio es permanente. Es una fusión entre dos personas mediante un acuerdo, uno dentro del otro. Lo que sucede a uno acontece al otro y van a caminar indistintamente de esta manera para siempre. Van a caminar quizás separados, pero unidos por un listón espiritual, un listón que está en medio, un listón que va a acompañarlos donde quiera que vayan. Ese listón es la presencia de Dios, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces no se rompe. Así que puede haber uno aquí, otro acá, pero están unidos por un cordón que se llama Dios. El pacto siempre tiene características que necesitamos observar, ¿verdad? El convenio, primero, que es solemne. ¿Sabe? Aún Jacob, cuando hizo un pacto delante de Dios, después de haber tenido un sueño, allá en el Génesis 22, no vayan por favor, solo recuérdenlo, dice la escritura que él, después de estar huyendo con su hermano, llega a un cierto lugar y se duerme y se acomoda en una piedra, ¿verdad? Ahí se duerme muy a gusto. Esa roca es el símbolo de
de la persona que descansa en Cristo. Y él empieza a tener sueños y dice que mira en sueños ángeles que suben y bajan por una gran escalera que ha sido puesta. Y el hombre se espanta. El hombre dice, qué cosa tan terrible. Esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque él miraba que en esa escalera subían y bajaban ángeles a la tierra y volvían a subir y volvían a bajar. Decía, caray, ¿en dónde estoy? ¿Qué es esto? Después que hubo despertado completamente, seguramente él dijo, todo esto me lo está dando Dios para tener un encuentro con Él. Algo está sucediendo. Así que hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, si tú me permites regresar, si tú me llevas con bien, si tú me guardas de los peligros, cuando yo regrese, aquí estará tu casa y de todo lo que tú me dieres, te daría el diezmo. Así que la roca donde él durmió era el testigo, porque era un acto solemne, ¿verdad? Así que fue a su caballo o camello, qué sé yo, ¿verdad? Y bajó un poco de aceite y lo empezó a derramar sobre de esa piedra. Y dijo, esta piedra será testigo de todo lo que yo dije. Era la solemnidad del pacto. Así que encontramos que otra de las características del pacto, aparte de ser voluntario, ¿verdad? Tiene que ser solemne, tiene que tener una solemnidad. Es decir, hermano, tiene que darse en un área del espíritu. También un pacto tiene términos que hay que cumplirse. Es un compromiso, muchas veces moral, físico o espiritual. David un día tuvo a Jonatán, el hijo de Saúl, eran amigos de la niñez, eran cuates de parrandas, y un día decidieron hacer un pacto de amistad entre ambos, ¿verdad? Así que se juntaron en el campo, escupió David en la mano, Jonatán escupió en la otra y unieron. Suena muy sucio esto, pero eran los pactos que se hacían en el desierto. Quizás suene hoy muy disparatado, pero era normal. O se utilizaba saliva o se utilizaba sangre, ¿verdad? Y eran las dos cosas que se hacían, se estrechaban las manos y esas dos salivas o esas dos sangres se fusionaban y decían para siempre. Miramos después de la muerte de Jonatán cómo David aún siente ese peso espiritual del pacto con su hijo Mefiboset, ¿verdad? Y lo vemos tratando de hacer. Ahí miramos que la fortaleza de un pacto es grande cuando se establece solemnemente. Existe un pacto muy especial, ¿verdad? Que es el pacto que nosotros hacemos con Jesús. Pero a veces lo hacemos solo porque nos guiaron. Así que el pacto, dentro de sus características, es solemne, es un compromiso moral, físico o espiritual, es temporal o es permanente. El pacto que nosotros hacemos en el matrimonio es temporal, ¿verdad? A los 7 años fenece, ¿no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Es eterno. Dice la Escritura, mientras dure tu vida, hasta que la muerte separe al matrimonio. ¿Quiere decir que el matrimonio no es eterno? No, no es eterno. Solo es mientras permanezcamos en la carne. Tiene que darse de acuerdo a una voz y tiene que haber testigos. Tiene que haber testigos. Los testigos, cuando no hay un testigo físico por la gravedad, por la solemnidad del pacto, se toma a Dios y le dicen: Dios, tú eres el principal testigo. También miramos que se establecen ciertas señales. Cuando Dios hizo un pacto con la humanidad de no destrucción, trajo el arco iris. Hoy ha sido sacado por esa destrucción de familias, ¿verdad? Allí en aquel entonces era para salvar familias, hoy es utilizado para destruirlas. ¿Por qué? Porque miramos la guerra diabólica. Así que miramos cómo Dios trajo el arco iris de no destrucción para la tierra con otra inundación, como sucedió con Noé. También miramos que estableció su relación con un pueblo y les dijo: quiero que tengan una señal para ustedes, y les dio la circuncisión.
Años después, en el Pacto Nuevo, nos dio el bautismo en agua que va a iniciarse en nuestro interior. Y lo llamaron condicional o incondicional, es decir, tenía condiciones y tenía no condiciones. En el caso de Jesús, la gracia es incondicional, pero el pacto sí presenta condiciones. Pondré mi ley en tu mente, la escribiré en tu corazón y me serás a mí por pueblo, yo seré a ti por Dios. Significa que tú vas a hacer el cuaderno, la hoja donde Dios va a escribir su pacto. Y lo va a hacer aquí constantemente cuando pueda fijar en tu espíritu las palabras de gracia, las palabras de amor, las palabras de misericordia, las palabras de transición. En un matrimonio, en un pacto, el hombre renuncia a su condición, la mujer renuncia a su condición y ya no son más dos, sino uno. Así que cuando vienen a hacer esa unión, se establece que son unidad. Así que empiezan a trabajar y ya no es el señor Pérez y la señora Rodríguez, sino es el individuo Pérez Rodríguez. Hay una fusión, se llama familia. Cuando Dios nos llama a nosotros, Él tenía una familia allá arriba en los cielos, llena de ángeles, todos muy buenos, todos presentaban el mismo espíritu, tenían la misma libertad. Sin embargo, se rebeló uno de sus hijos y empezó a arrastrar a varios hijos. La Escritura dice en el libro de Job que cuando él hace un llamado, dice que le dijo al diablo, ¿de dónde vienes? Y dice, pues vengo de rodear la tierra. Y todavía ahí en ese momento está considerado como un hijo. Y dice la Escritura también en el libro del Génesis que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y aquí seguimos entendiendo, ¿verdad? Y muchas veces hemos confundido la creación con los hijos. Dios creó hombres, creó a un hombre y a una mujer y se llaman criaturas, ¿verdad? Está muy lejos de ser la condición de ser hijos, pero a esas criaturas, a los hombres, a la hechura de sus manos, les dio la oportunidad de convertirse en hijos e hijas mediante un pacto. Y ese pacto a veces nosotros lo hemos dejado. Venimos a la iglesia porque es costumbre en nuestra familia, porque nosotros tenemos la sana doctrina y tenemos que venir. Otros venimos porque las cosas se descompusieron y queremos que Dios nos ayude. A veces tenemos el espíritu hecho pedazos y nos acercamos a Dios, Señor, ayúdame. Y en cuanto respiramos un poquito, volvemos a decirle a Dios, ahí nos vemos. Y seguimos. El pacto es permanente, el pacto es convencional, pero el pacto es interior. Un hombre es mentiroso hasta que decide no serlo. Un hombre es insensato hasta que decide no serlo. Un hombre es ladrón hasta que decide no serlo. Quiere decir que la humanidad formó en ti un hombre y cuando viniste con Dios volviste a ser reestructurado, reeducado, reformado, regenerado y renovado. Quiere decir que tienes un principio nuevo. Y aquí es donde va el Señor poniendo ciertas palabras en tu espíritu y tú penetras en esa transición y haces una generación. Esos ángeles que estaban allá arriba se perturbaron y perdieron su esencia y tuvo que crear de esos ángeles espíritus ministradores, los forró de carne, los forró de tierra y los mandó a la tierra, y en la tierra tienen que determinar su posición ante Él. Fueron recreados como figuras de barro y enviados a la tierra como tú y como yo para dar testimonio realmente en el trasfondo de nuestra conciencia quiénes somos. Un hombre renuncia a lo que es, y si no, pregúntenle a un padre. ¿Para quién vive un padre? Pues para sus hijos, para su casa, para su familia. ¿Y por qué no vive para él? Porque hace tiempo que renunció para su propia vida. Y esa es la cuestión que nos enseña el Señor, el amor. Cuando nosotros podemos renunciar a nuestra propia existencia para poder dar, es el momento en que estamos adquiriendo el Espíritu Santo. El dar va a ser algo
intransigente, va a pasar, va a suceder, va a ser algo que suceda, que no suceda. No tiene ninguna cuestión. Pero tu espíritu formado sí tiene una ocasión. El hombre que es formado en el Espíritu de Dios se transforma totalmente, pero solo es mediante un pacto. Ese pacto espiritual que va transformando su vida, que se le llama la transición. El Señor le habló al pueblo allá en el libro del Éxodo. ¿Quieres acompañarme aquí? 19:5. Todavía no quería darte esta palabra, pero quiero ir abriéndote un panorama. Dice la Escritura: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios está proponiendo un pacto. Dios está diciéndoles: mira, les voy a hacer esto de ustedes. Y en el versículo 6 les dice: ustedes se van a considerar un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? El sacerdocio es un puente, es un pontificum o pontífice, como quieran llamarles, significa puente, mediador, intermediario. Y dice: ustedes van a ser los intermediarios entre yo y el resto de la creación, ustedes. Y van a ser gente santa porque van a tener un compromiso conmigo. No pueden decir hoy sí, mañana no. Cada uno lo va a decidir y va a ser formado. Esto fue el principio cuando el Señor acababa de sacarlos de allá de la esclavitud, o los acababa de sacar de Egipto, y les estaba diciendo lo que pensaba hacer con cada uno de ellos, ¿verdad? Y les dijo: ustedes lo serán. Ustedes van a ser ese pueblo que yo voy a formar, ese pueblo que yo voy a transformar, ese pueblo que yo voy a llevar, pero tienen que cambiar su vestidura interior, su espíritu, ¿verdad? Y aquí vemos que Él elige, Él propone, Él da la herramienta, Él habla. Tú solamente vienes a la iglesia y le dices: Señor, heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Y el Señor empieza a hablar a tu corazón, empieza a proponerte los cambios. De repente te miras y dices: me he dado cuenta que soy un manipulador y no quiero ser así. Y no te das cuenta que la presencia del Espíritu de Dios te está abrazando y te está haciendo sentir mal con todo lo que tú eres. Así que decides hacer un cambio. El Espíritu Santo te propuso ese cambio, te hizo sentir la falsedad de tu vida, te hizo sentir cómo te vas acomodando a los diferentes situaciones que se viven, te hizo sentir que eres un manipulador, un controlador, te hizo sentir que eres una persona no verdadera, te hizo sentir que eres un mentiroso, te hizo sentir que eres una persona que no tienes un camino fijo, que vas según las circunstancias. Pero en ese momento Dios sigue proponiendo y tú accedes, y empieza tu transición espiritual, empieza tu cambio. Yo quiero que voltees a ver un matrimonio sólido de muchos años. Ellos no están en medio de una emoción, ellos trabajaron para su casa. Nuestra familia fue el único tesoro y ahí metíamos todo nuestro esfuerzo, era nuestra casa, nuestra familia, y después vinieron y cada uno de ellos formó su propia casa, su propia familia, pero nosotros con ese espíritu de padres seguimos todavía creando para ellos. Pero cuando venimos aquí, el Señor te dice que tú puedes ser padre para una generación espiritual y te conviertes en un dador. En un dador, te decía apenas hace unos días, que tú puedes dar todo lo que está en tu bolsillo. Al fin y al cabo eso no es tuyo. Pero ¿acaso das lo que está en tu corazón? Eso sí es tuyo. ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que le das a Dios y qué es lo que le das a la gente? ¿Lo que está en tu bolsillo o lo que está en tu corazón? Si les das lo que está en tu corazón, tú das lo que eres. Pero si les das lo que está en tu bolsillo, tú les das lo que tienes. Y son dos cosas completamente diferentes. ¿Sabes? No es un sacrificio. Ay, es que me va a doler sacar sí. ¿Sabes, hermano? Aquí hay una familia que necesita comer y tú tienes dinero en tu bolsa y el Espíritu Santo te empieza a hablar: compárteles, llévales, cómprales, búscales.
y de repente agarras y sacas tu bolsa, dices, chin, dice, pero era lo del boliche de mañana y ni modo, ¿verdad? Yo pensando que tú seas una persona de esas, porque hay gente que gasta en cosas triviales, pero terriblemente, son importantes para su vida. Y de repente sacaste ese dinero y lo empezaste a dar. ¿Quién te lo propuso? Y esa es la manera en que nosotros vamos siendo transformando mediante ese pacto. Entramos en un proceso de transición. Jeremías capítulo 31 nos lo produce hace algunos días. Ahorita voy a hablarles un poco más de eso. Jeremías capítulo 31, en el versículo 31 nos dice, ¿verdad? Porque es un aspecto profético. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto conlleva la salida, la bendición, la transformación, hacer una casa nueva, ¿verdad? Un reino de reyes y sacerdotes. Aquí vuelve a aparecer el profeta y les dice, esta es la propuesta mía. Le dice Dios, yo lo voy a hacer, pero ustedes tienen que prestarse. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí por primera vez se ve que un pacto anterior ha sido invalidado por la falta de cumplimiento. El pacto anterior fue invalidado porque aun cuando la gente lo vive de una manera expresa en cómo se acomode. Señor, yo voy a cumplir si me conviene. Es como cuando miramos la honradez de muchos cristianos, cuando viene el señor ese del gobierno a la puerta y le dice, tenemos un dinero a las madres solteras, y de repente voltea a la esposa y le dice, escóndete viejo, escóndete, ¿verdad? Se le quitó lo honesto, se le quitó lo honrado. Entonces miramos ese tipo de cosas como es una prueba, no para el resto del mundo, es una prueba para ti. Es muy fácil decirle, pues mi esposo no está aquí, hazte para allá viejo. Y vemos cómo se manejan las cosas de acuerdo a una conveniencia o de acuerdo a un interés. El varón de igual manera, ¿verdad? De igual manera hoy estamos mirando cosas bien terribles en cuanto a los matrimonios. Pero dice la escritura en el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En la manera que Dios graba su ley, habla a tu conciencia, te transforma, viene el perdón de pecados. El perdón de pecados no ocurre bajo una sentencia, la palabra perdón es liberación. Y tú eres liberado del poder del pecado y de la muerte porque va unido. ¿Y cómo te atrapa? Es como un hombre que está acostumbrado al adulterio. Es decir, no le tiene ningún tipo de amor y respeto a su esposa por ninguna manera. Para él solamente es un objeto. Y mientras el hombre no cambie su contexto de quién es la mujer, criatura de Dios, el hombre seguirá pecando. Pero cuando el hombre conoce la verdad del pecado, aquí en la iglesia deja de pecar. ¿Y sabes por qué? Porque conoce a Dios. Y esto es pues lo que tú estás haciendo aquí, conocer a Dios. El pacto es que Dios está formando en ti un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes, un pueblo importante. Dios no estás pensando solamente en que te vaya bien, en que tus bolsillos se hinchen de dinero. Quizá a lo mejor ni lo vas a tener, quizá a lo mejor ni va a venir, o quizá tú vienes pensando en que la salud va a brotar así. Señor, yo soy digno de la sanidad, y dice Dios, no, cálmate, no es para eso. Si tú te sanas, no vuelves a aparecer nunca más, y para mí es más importante tu alma que tu vida. Así que podemos entender aquí varias cosas más.
Aquí miramos al profeta como sigue hablando de ese pacto, un pacto espiritual, un pacto interior, en donde tú dejas que Dios actúe, ¿verdad? Sin embargo, debemos de entender otras cosas. Cuando Dios está actuando, está proponiendo una transición allí a tu espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de amor, y el Espíritu de amor es darse, darse, darse. Quiero que te imagines a ti una persona que eres sumamente orgullosa, vanagloriosa, una persona que solamente piensas en ti, una persona que crees que el mundo y que la gente está puesta. Mamá, mi camisa, hey, caliéntame la leche, le dice a tu hermana, porque me voy a salir. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Qué te lo impide? Mamá, córrele, apúrate, por favor, voléame mis zapatos. ¿Por qué no los voleas tú? Y te das cuenta que eres un usurpador de la gloria de Dios, y crees que tu condición de hijo te da derecho a menospreciar a tus padres. Es un espíritu disparatado. Y cuando tú vienes a la iglesia, te empiezas a dar cuenta que las personas más parecidas a Dios son tus padres, porque están formándote, y les empieza a dar una estima sobremaneramente alta. Para muchos ya es tarde todo esto que estoy diciendo, para muchos no, ¿verdad? ¿Sabes, hermano? Empiezas a ser transformado, sabes que tú naciste para dar, pero cuando llegas a sobrepasar ese punto, te das cuenta que tú eres el regalo que Dios dio a tu familia, que tú eres el regalo que Dios dio a la iglesia. ¿Sabes? Lo principal, Dios da dones a los hombres, pero también da dones a la iglesia, pero estos dones que da la iglesia son hombres. Los ministros de Dios son los regalos que Dios da a las iglesias cuando ha trabajado en ellos. Yo no estoy hablando de ese que sale de la escuela, estoy hablando de ese que viene del corazón de Dios. Los pactos entonces van a ser muy importantes que nosotros los vayamos conociendo. Tú vienes a la iglesia por una transición. Te vas a convertir de una creación de Dios, polvo, barro, saliva y aliento, porque eso es lo que eres, igual que yo, a convertirte en un hijo de Dios. Y aquí se estriba tu voluntad. Dios no va a cambiarte, excepto que tu voluntad esté en Él. Dice, daré mi ley en su mente. Pero para que su ley venga a tu mente, tú necesitas decirle, Señor, aquí estoy. Y la escribiré en tu corazón. Para que Dios la escriba, te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes? Es imposible que Dios haga algo que tú no quieres que suceda. Y digo imposible porque Dios respeta siempre el libre albedrío. Lo respetó allá arriba en la rebelión de los ángeles y la ha respetado aquí abajo, y ha desechado un pacto porque el pueblo lo desechó. Ha desechado otro pacto porque el pueblo lo desechó, y este es el último pacto, o el pacto nuevo, el que se da en el Espíritu. Pero necesitamos entenderlo, mi hermano. Tú no puedes ser transformado en lo que no quieres ser transformado. Vienes a la iglesia arrastrando la cobija. ¿A dónde vas? A la iglesia. Oye, pero ya se te pasaron 10 minutos. Ay, pues, da lo mismo. Voy a llegar tarde. Así ya terminaron las alabanzas. Así ya pasó la hermana esa de las ofrendas. Así ya no están diciendo nada. Y ya te borras un poquito de la prédica y llegas así como para decirle, presente Dios. Pero te estás engañando. Te estás engañando completamente. Dios no puede ser burlado. ¿Sabes, hermano? Cuando tú estás haciendo tiempo para no llegar y ir evadiendo partes del culto, recuerda que tenemos tan solo 2 horas a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero generalmente son 2 horas. Cuando el Señor te dice, 6 días hay en que tú hagas toda tu obra, aquí se incluyen tus días de descanso, tus paseos, todo lo que tú quieras que sea para ti. Dice, pero el 7º es para Dios. Y Dios te da permiso de que en el día sábado, en el día de reposo, después de haber venido a la iglesia, te relaciones en amor con tu familia.
Aleluya, trabajaste toda la semana, vénganse mis hijos, vamos a ir a comer al mercado, ¿verdad? Me alcanza para 4 sopes, para 2 quesadillas, para 3 botellas de agua. O quizá tú estás bien tu economía y les dices, bueno, el día de hoy vamos a ir al 118 a que se coman una carne, que salga un pedacito del plato. ¿Qué sé yo? Pero te dice el Señor, convive con tu familia, porque se les está escurriendo los hijos de las manos. Y sabes, hermano, eso es un pacto. Es un pacto. Deja que Dios trabaje en tu espíritu. Deja que Dios trabaje en tu conciencia. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador es el que pone la fianza, el que dice, van a cumplir, yo salgo por ti. Él es el que ha afianzado tu vida. Él es el que pone su vida por ti para tu transformación y dice, yo pago por ti. Yo pongo mi vida por ti, de que tú vas a ser transformado. Él es la fianza. Él es el que dice, yo pago porque tú seas transformado. Pero quizá tú, hermano, estás pensando en que Jesús es el pagano, Jesús es el que va a pagar todo, Jesús es el que va a hacer todo. Y yo tranquilamente le digo, ay Señor, pues si tú quieres, quítame el vicio, Señor. Si tú quieres, quítame el cigarro, el alcohol, quítame lo mujeriego, quítame esto, si tú quieres. Y después volteamos, ¿verdad que no quieres, Señor? ¿Verdad que me recibiste como estoy? Y te equivocas. Es cuando empezamos a sacar la gracia de su lugar. Es cuando empezamos a quitar el aspecto de gracia. Gracia significa oportunidad, para que no equivoques. Y vemos aquí como el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Jesús es el pagador de esa fianza con su vida. Es decir, Él es el depósito para que tú cambies. Él vino delante de Dios y le dijo, Señor, todos los pecados que cometió Francisco, yo sé que van a ser cambiados en el trayecto de la gracia a la oportunidad que está viviendo. Yo soy el fiador, yo pago la fianza. Entonces, mientras Francisco está siendo transformado por las palabras que pone en su corazón, que acepta, Jesús está al frente por él. Él es mi abogado, porque es mi fiador. Él es el que va al frente. Él es la piedra sólida en donde yo descanso mientras yo soy transformado. Pero al final, si yo no persevero en Él, puedo quedar fuera. Capítulo 9, versículo 14, Jesús dice, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y luego dice, cuanto más Él limpiará tu conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Y sabes, tiene un objetivo, limpiar tu conciencia, limpiar la mía de obras muertas, para que podamos servir a Dios. ¿Por qué no has servido a Dios? Porque no puedes, porque estás sirviendo al mundo. ¿Por qué no sirves a Dios? Porque estás ocupado sirviendo a quienes no es Dios. ¿Por qué no sirves a Dios? Porque estás sirviendo a la creación antes que a Dios. Y dice la Escritura que es aquí donde Él va a limpiar tu conciencia de obras muertas para que puedas servir a Dios. Así que tú vienes a la iglesia y bueno, algunos de nosotros venimos a la iglesia porque es parte de nuestra vida. Sentimos que si no respiramos ese espacio, si no nos oxigenamos con esta gloria, vamos a morir, y es real. Pero muchos están tan acostumbrados a no asistir que no se dan cuenta de esta realidad. El asistir a la iglesia o no es tan fuera de norma como diciendo, pues no, pues voy a otro día, a lo mejor de aquí a 15 días, a lo mejor de aquí a un mes, o como les enseñaban allá en la otra iglesia los vecinos, con que vayas una vez al año estás bien firme. No, mentiras. Mentiras, estás muerto, ¿cómo vas a venir? El pacto es para tu vida, pero habla de una transformación.
Cuando tú puedas poner tu conciencia y decirle: Dios, Dios, ayúdame. Y el único y el principal que vas a ver el cambio eres tú. Ahí cuando te levantes temprano, esté amaneciendo apenas, y tú sales de tu recámara, quizá con tu pijama, te pones un abriguito y te vas hasta el otro rincón y te pones a orar. Te pones a platicar con Dios. Mira, nadie te dijo nada, nadie te mandó, eres tú y Dios. Él ha hablado a tu conciencia y le empiezas a decir la guerra, la lucha que está internamente, pero también le dices las cosas que están sucediendo. Dios, mira, Padre, esta gente, esta familia, y clamas por esto y clamas por aquello, y de repente estás tan metido, estás en medio de un éxtasis que aparece una lágrima y la limpias, pero dices: Señor, ¿qué me sucede? Estás metido con Dios. Y ¿sabes qué? Es tu conciencia. Nadie te obliga a levantarte, nadie te obliga a salir de la comodidad de tu vida para encontrarte con Dios. Nadie. Pero Dios está hablando de una transición, de un cambio espiritual. Y ¿sabes? Sigue pactando Dios y no te das cuenta que te estás haciendo dependiente de Dios, y cada día la dependencia de lo plano, del mundo, como que tiene otro sentido, como que mi dependencia es hacia arriba, lo demás se tiene que arreglar, porque el que ordena la dependencia está arriba y es con el que me estoy arreglando. Empezamos a hacer cambios. Versículo 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tiene que haber muerte de un hombre, el hombre de pecado. Tiene que haber muerte para las cosas que ofenden a Dios. Tiene que haber una separación. No puedes decir: Dios, soy tu hijo, mientras tú convives con el pecado. No puede ser, tiene que morir. Dice que interviene muerte para que puedan ser remitidos, y la palabra remisión es tomarlos y enviarlos. Cuando el Señor dice: y a quien tú le remitas sus pecados le serán remitidos, no quiere decir que se los perdones, quiere decir que los tomes y los pongas en manos de Dios. Y sabes, hermano, dice la escritura aquí que interviniendo muerte habrá perdón. Si no te separas del pecado, no hay perdón. Y la gente piensa que llegando aquí puede seguir siendo un mequetrefe, puede seguir siendo una persona grosera, puede seguir una persona insultante, pero no es así. Dios está hablando a tu corazón. Ay, hermano, no hay esos. Obsérvalos. Hermano, ¿cómo estás? No te escucharon. En un sitio donde todo se escucha, no me oyó, yo creo. Hola, hermanito, ¿cómo estás? ¿Me hablabas? Y podemos mirar cómo esa soberbia produce enojos. Y una persona soberbia no tiene el espíritu de gloria, tiene su propio espíritu. Es el espíritu del mundo. Ese espíritu que cada día te dice: no importa cuántos pises, yo voy a alcanzar mi meta. No importa cuántas cabezas tenga que tronar, pero voy a ser más que los demás. No me importa cuántos tenga que escupir. Es el espíritu del mundo. El espíritu de Dios es diferente. Es amor, voy a dar. Pero si no puedes aquí, entonces dime, ¿habrá algo especial? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte del pecador, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La iglesia es esto, hermano, pero nos hemos olvidado tantas y tantas cosas. Regresemos al 8:10. Quiero pasar al otro punto. 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, cuando haya trabajado en el control de tus pecados y estés dispuesto a apartarte de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vemos aquí que la obra de Dios está hecha en el corazón, en la conciencia, trabaja ahí.
prometo amarte, prometo serte fiel, prometo respetarte y honrarte, prometo estar contigo en la salud como en la enfermedad, prometo caminar contigo y serte fiel hasta que la muerte nos separe. La siguiente semana abandonamos el hogar, no venimos a la iglesia. La siguiente semana no tenemos tiempo. La siguiente semana, esa es la mejor, vamos. No, esto es poco importante. Ah, no, Dios sabe. Uy, qué palabra tan socorrida, pero qué mal informado estamos cuando dice el Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El pacto conlleva tu propia decisión de cambio. Cuando tú te casas, renuncias de tu vida de soltería, pero yo diría renuncias a tu vida completa para integrarte, fusionarte con la persona que has elegido. Pero cuando vienes a Cristo, cuando estás con Cristo, cuando vienes a este lugar, hermano, hermana, un día se te preguntó: ¿te gustaría hacer un pacto con el Señor? ¿Te gustaría decirle que el Señor se considere el Salvador de tu vida? Y dices: lo reconozco. No, es que no se reconoce a la voz. Es apenas el principio. Señor, visita mi corazón porque quiero caminar contigo, quiero ser diferente. Y empezamos a llevar esa transformación. Un día el Señor se encontró a un hombre llamado Abraham. Ese hombre llamado Abraham provenía de unas tribus nómadas de Ur de los Caldeos. Andaban y venían, quizá con muchos camellos, pero algo tenía Abraham. Abraham tenía una esposa que era estéril, y seguramente ambos eran avergonzados por la falta de hijos. Y habían ellos dicho: Señor, pues, ¿por qué tengo este castigo? Porque siempre se hablaba, en la esterilidad se habla de castigo. Cuando a ti te falta trabajo, constantemente se habla de castigo. Cuando tu vida no tiene las riquezas, se habla de castigo. Cuando te enfermas constantemente, se habla de castigo. Pero no es así. Dios tiene cosas para la vida de la persona que cae en la esterilidad. Y dice, en el Génesis 12, empieza a hablar con Abraham. Después de ello, le dice: Jehová había dicho a Abraham. Quiero que veas que estas palabras que está hablando ya se las había dicho antes. Se registran en el capítulo 12, pero ya se las había dicho antes, en algún momento. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primera parte del pacto. En medio de este pacto, Dios propone, te está diciendo lo que voy a hacer, le está diciendo porque voy a transformarte, le está diciendo voy a hacer, pero al mismo tiempo le pone ciertas condiciones, le pone ciertas cosas. Le dice la escritura: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. A veces eso dice uno: ay, pues voy a caminar. No, tú no puedes salir de tu cultura. Tienes que renunciar a ella. Tu cultura ha dicho que la mujer tiene que caminar 3 pasos atrás, pero el Señor dice otra cosa. Dice que fue sacada de un costado, ¿verdad? Tu cultura dice que la mujer no debe de hacerlo, o que el hombre tiene que hacer, o que, no sé, yo escuché en una iglesia que el hombre no puede predicar si no trae puesta una corbata. Bendito sea Dios de que hoy está prohibida la corbata por ley. Todavía no la han levantado, ¿sí? Todavía no ha sido perdonada la corbata. Podemos no ponerla. Pero encontré en una iglesia que decían que no podía predicar si no tenía saco y corbata. Y bueno, hermano, son sus leyes, son sus normas. En otra iglesia me dijeron que las jóvenes, las señoritas, las damas no pueden predicar si traen un pantalón puesto.
Y bueno, otras tienen que traer el velo, que también quizá el miércoles les hable un poquito acerca del aspecto cultural y tradicional de las cosas. Entonces, hemos creado cosas, sin embargo nos hemos olvidado del Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y en el versículo Dios dice, yo lo haré. Yo voy a hacer tu grandeza. Yo voy a hacer que tú seas una persona enorme. Yo voy a hacer que tú crezcas. Yo voy a hacer que tú seas diferente. Yo voy a hacer que tú seas una bendición. ¿Sabes? Le estaba diciendo, te voy a convertir en una varita mágica. No, le está diciendo, tú vas a crear la bendición para todas las naciones. Tú vas a crear puertas abiertas y oportunidades para toda esa gente. Tú vas a hacerlo porque una persona que trabaja en el Espíritu, al cambiar la persona, cambia su implemento y cambia todas sus normas. Amado hermano, espero que no te estés durmiendo. El pacto es un compromiso voluntario, primeramente con uno mismo. El que pacta, ya pactó consigo. Es decir, está dispuesto a obedecer. Si no, ¿para qué habla? Le dijo Jacob, Señor, si tú vas conmigo y regreso con bien, me vas a librar de la muerte, porque voy a enfrentar a mi hermano y está bien loco. A ese a todo el mundo les quiere partir la cabeza. Pero si tú me traes sano, yo vuelvo a este lugar y esta será tu casa. Aquí voy a fabricar tu casa, aquí voy a trabajar por tu casa y aquí voy a poner mis diezmos de todo lo que gane. Ese fue el compromiso de Jacob, el suplantador. Ese fue el compromiso de un hombre que entendió el llamado. ¿Y sabes cuándo le dijo Dios cuando regresó? Ahora sí, Jacob, ¿sabes qué? Pásale por la derecha porque yo ya hice mi parte y ahora tú. No, jamás Dios te va a decir eso. Lo va a dejar a tu arbitrio, porque al fin y al cabo es un compromiso tuyo, es un pacto del viejo hombre con el nuevo hombre. Y el viejo hombre y el nuevo hombre tienen un cambio especial. Yo quiero invitarte a ese cambio, hermano. Allá afuera está esperando un mundo que tú le bendigas, porque dice el Señor, te bendeciré y entonces tú serás bendición. Él te entrega la vida y después para que tú entregues la vida a otros. Él te entrega los recursos para que tú los entregues a otros. Él te entrega la fortaleza y la inteligencia para que tú los entregues a otros. Cuando tú entiendas ese concepto, sabrás que tú eres un mediador entre Dios y los hombres. Eres un sacerdote. Y en el principio Dios estableció que Él venía a formar una familia de reyes y de sacerdotes. Amén. Dígame amén, hermano, para que se despierte un poquito porque está letargado. Les estoy dando ahorita unas cosas bien especiales, bien hermosas, que cuando yo me pongo a comerlas, aleluya, las disfruto enormemente. En el Génesis capítulo 17, solo dele algunas vueltas, versículo 17, versículo 1 dice, era edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. La perfección. Algo que hemos peleado durante siglos. ¿Qué es lo que hace al hombre perfecto? Y el hombre perfecto es el que quiere obedecer. Acompáñeme y escuche esta palabra. El que obedece no se equivoca. Dígalo conmigo, el que obedece no se equivoca, nunca. Y esto es lo que hace perfecto al hombre, la obediencia. El hombre que es perfecto es un hombre que está dispuesto a obedecer. Versículo 4, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre, serás formador de muchedumbre de gentes, ejercitarás un discipulado, les predicarás, los bautizarás y les darás un discipulado. Ellos serán tus hijos y tú serás para ellos su padre. Y la palabra padre, su connotación es formador, engendrador. Así que no creas que te van a decir papá. No, eres padre porque los estás formando. Y dice la escritura, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. No está hablando solamente de él. Tenemos que aprender a ver a nuestros discípulos como nuestros hijos. Pero muchos de nosotros no tenemos discípulos. No.
Y ¿sabes qué es lo mejor? Cuando el padre está predicando y hace esto, y de repente ves a uno de tus hijos. ¿Qué significa? Hubo una transición, si tú quieres, pequeña, pero ya la hubo. Esto es lo de menos. Lo que ocurre aquí es lo verdadero. Lo miras hablando como tú, lo miras estudiando como tú, lo miras teniendo ese amor como tú, y estás mirando cómo hay un espíritu en transición. Está trasladándose lo tuyo hacia ellos. Cuando Moisés tuvo la carga por el pueblo, el Señor le dijo: reúneme entre el pueblo 70 personas, que sean fieles, que sean honestas, que sean jefes, que tengan responsabilidades, y reúnelos en el campamento, y yo tomaré de tu espíritu y se los daré a ellos. El traslado espiritual es parte de un pacto, hermano. Tú no puedes recibir lo que no quieres recibir. Hace años predicábamos y estábamos en las clases de homilética y siempre teníamos un héroe, ¿verdad? Teníamos una gente la cual nos llamaba la atención y decía uno: no, pues a mí me gustaría predicar como el Jimmy Swaggart, ¿verdad? El Jimmy Swaggart era una persona, un evangelista que muy sabio en la escritura, desafortunadamente cometió pecado años después. Y tú: no, a mí me gustaría como el Gigi Ávila. No, gloria al Señor, ese le ponía fuego, ¿verdad? Hasta que miramos que también tenía lo suyo, ¿verdad? Y empezamos a ver un sinnúmero de hombres, pero empezábamos a imitar. Los imitábamos, y a veces a nuestro pastor no sabíamos, pero algo se nos estaba pegando a fuerza de verlo. A fuerza de escucharlo, algo se nos pegaba, ¿verdad? Decía un hermano: ahora me pongo a predicar y estoy con las manos así que no sé dónde guardarlas, ¿verdad? ¿Se le pegó algo? Y vemos que algo se nos va porque hay una transición espiritual. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, constantemente estás dando de tu espíritu, estás dando de ti. No estás dando de lo que tienes, estás dando de ti. Eres un hombre espiritual. El Espíritu de Dios es amor y transforma. Y bueno, hermano, no termino esto, pero quiero dejarlo abierto porque voy a seguirlo hablando. Primera carta de los Corintios 13. Versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En esta porción están establecidos los dones. Hay personas que van a profetizar, que van a hacer sanidades, que van a tener milagros, pero dice la escritura que si no presentan la vestidura de Dios, no van a pasar la prueba. Aquí la escritura dice: si no tengo amor, nada. Dice que viene a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, puro ruido. Y hoy tenemos gran parte de las iglesias haciendo ruidos. Ay, es que aquí los dones, miren, aleluya, y brincan, sombrerean, relampaguean. Las lenguas es la oración que tú haces con Dios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Primera carta de Corintios 14. No vayas, por favor. Dice: porque el que habla en lenguas, a menos de que tenga intérprete en la iglesia, puede edificarla. La lengua viene a ser un aspecto de dos. Y es bueno hablar en lenguas, por supuesto que sí. En la oración te estás edificando. Allá cuando estás tú solo y levantas tus manos y empiezas a balbucear y te conviertes en un bebé delante de Dios. Eres tú y Dios. Pero cuando vienes a hablar en lenguas aquí en la iglesia, es porque quizá haya un intérprete y estás dando profecía. Y si esto se cumple, entonces quiere decir que Dios te está levantando. Si yo hablase lenguas humanas, si yo hago milagros,
si yo hago sanidades, si yo me levanto en los dones, pero no tengo amor, solo es ruido. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, de nada me sirve. Versículo 2: y si tuviese profecía, si fuera a predicar, y sabiduría para entender todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Segundo punto, la superfe. Hoy tenemos iglesias que se mueven en prodigios, milagros, señales, maravillas, pero en cuanto ocurre un problemita pequeño, miramos pastores que han abandonado las iglesias, miramos pastores que se remangan la camisa y le dicen a uno de sus congregantes: resolvamos este problema. Vemos esa cuestión. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no traen puesto el uniforme, no traen puesto el corazón de Dios. Versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Algunos de nosotros hemos sido atrapados en los ministerios. Comentaba el miércoles pasado acerca de que yo trabajé casi directamente con ministerios de amor, pero no vi el amor. Vi obras, sí, muy buenas, mucho dinero moviéndose, pero no vi ese amor de Dios. Y hoy veo ministerios que están atrapados por la obra, solamente hacen la obra porque les dan y lo entregan, pero no está inmiscuido su corazón. Dan de lo que reciben, pero no dan de lo que son. Y yo lo que quiero enseñarte es que tú tienes que dar lo que eres, no lo que tienes. Lo que tienes es secundario. Lo que tienes puede estar y puede no estar, pero no va a ser más nada. Pero cuando tú eres quien eres, estás lleno de Dios, entonces tú das tu corazón, das tu vida, porque primeramente se la diste a Dios, se la puedes dar a cualquiera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Tienes ese vestido, hermano? ¿Estás vestido de amor? ¿Cristo está en tu corazón? ¿Ha venido el Espíritu Santo a tu vida? Quizá sigues siendo tú y nadie más que tú. No es la canción. Pero quizá sigues estando en la vanagloria. No, pues yo voy cuando yo quiera, cuando yo sienta. Entonces eres una persona almática. No eres una persona decisiva. Una persona decisiva es una persona que escarba en el Espíritu y cambia lo que tenga que cambiar. Tienes que cortarte las manos para apartarte del pecado. Hazlo. Tienes que sacarte un ojo para apartarte de la vida que llevas. Hazlo. No te estoy hablando de una forma literal. No te veo ahí sacándote un ojo o cortándote una mano, aunque para algunos sería bueno. Lo que te estoy diciendo es que tomes decisiones reales. ¿Por qué tienes que ser una carga para los demás cuando puedes ser una bendición? ¿Por qué tienes que ser alguien que arrastre a la pelea a los demás cuando tú puedes ser un hacedor de paz? Peacemaker. Tú puedes ser ese, pero sabes, hermano, quizá tu vanagloria no te suelta. Y hoy es un bonito tiempo, hermano. Quizá no te casaste con Cristo, viniste a coquetear con Él y le dijiste: pues sí, Señor, sí me gusta todo esto, pero tengo un mundo muy importante allá arriba, allá afuera, Señor. Me dan reconocimiento, me dan mucho dinero, me aplauden, me recompensan. Y aquí en la iglesia, pues Señor, no voy a estar ahí sentadito y nadie me va a aplaudir. Espérate, el que honra es Dios, y yo honraré a los que me honran.
Así que lo voy a dejar hoy. Hoy esto, hermano, el amor es el Espíritu de Dios y enmarca una necesidad de dar. Es como el padre que se da a los hijos. No tiene otro pensamiento para más. No tiene un pensamiento para sí mismo. Aún en su vejez está pensando en los hijos de primera generación, de segunda, de tercera y a veces hasta la cuarta generación. Damos todo por los hijos, pero en el Espíritu es igual. Es igual. Eres tú. Y si tú estuvieras enfermo, y si yo me jacto de ser un pastor, voy a estar contigo. Y si tú estás llorando, y si yo me jacto de ser un pastor, estaré llorando contigo. No te voy a prohibir que llores, voy a llorar contigo. Porque dice el Señor que estaremos llorando con los que lloran y estaremos gozándonos. Así que, hermano, es integridad, es integración, es transmisión, es transición. Un espíritu en nosotros. Y hoy está esa oportunidad, hermano, quizá tú no lo has encontrado. Quiero que te pongas de pie, que respires profundamente. Y voy a darte una enseñanza más. Así puestos de pie. Moisés venía descendiendo del monte Sinaí y venía caminando así con dos tablas o dos piedras que Dios le había dado. Una tabla traía todo lo escrito que había que cumplir para Dios, eran deberes. Conoce al Señor tu Dios, no te hagas ningún tipo de comparativa, no adores la obra de tus manos ni a ninguna criatura. Dios no es eso. 3, no tomes su nombre en vano, porque Él está en todos lados. Y 4, entra en su reposo, su palabra es su reposo. Nosotros, la otra tablilla traía todos los deberes concernientes a los hombres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No mates, no robes, no adulteres, no codicies, no des falso testimonio. ¿Y sabes? Cuando Moisés miró que el pueblo se había perdido y había creado un Dios, las arrojó. Y Dios le dijo: no, Moisés, no, Moisés. ¿Nunca te diste cuenta que aunque tú traías las dos piedras eran carga? Pero yo estaba hablando a tu corazón. Cuando vino el Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. Ha sido manifestado por el apóstol Juan, ha sido dirigido por el apóstol Pedro, y todos empezaron a hablar que el cumplimiento de toda la ley es el amor, porque es el uniforme de Dios. Quizá tú hoy, hermano, no puedas cumplir muchas cosas, pero estás amando a Dios. Y si tú amas a Dios, el que ama a Dios, ame también a su prójimo, a su hermano. ¿Y cómo dices que amas a Dios si tienes problemas con tu hermano? Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te ruego que tu gracia envuelva la vida de cada uno de mis hermanos y las cosas que haya que perdonar, Señor, en relación a la gente, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros familiares que nos han ofendido, que nos abandonaron en el momento crítico. La molestia, Señor, que hemos guardado en nuestro corazón por las ofensas que recibimos, hoy las remito a ti, Señor. Hoy las remito a ti, y en tu palabra perdono. En tu palabra renuncio a poder tomar esa ofensa y reclamarla. Renuncio al reclamo de cualquier ofensa. La remito a ti. Te doy gracias, Señor, y hoy clamo por mis ofensores, por mis deudores. Hoy clamo, Padre, que tú los perdones, a ese vecino
a ese amigo, a ese familiar que me han hecho daño, a esa persona. Yo lo he perdonado, Señor. Hoy lo pongo en tus manos. Padre, gracias por ese momento. Gracias, Padre, porque estoy pactando contigo en el corazón, porque te he recibido como el Señor de gloria, como mi Salvador suficiente y mucho más, porque te he recibido como Dios en mi corazón, porque te he recibido como la vida misma, la vida eterna, Señor, que yo respiro. Gracias por este momento. Señor, hoy al empezar este tiempo, tu vida estará en mi corazón y transformarás mi existencia cada día más y más. Te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en esta iglesia, por cada familia. Gracias, Señor, porque han sido guardadas en tus manos, han sido guardadas en tu corazón, porque donde quiera que estén, Señor, tu gracia está sobre ellos como un halo, Señor, cuidándolos, protegiéndolos. Así como guardaste aquel pueblo en el desierto, Señor, así estás guardando hoy a tu pueblo donde quiera que éste esté. Señor, te doy gracias y bendigo, Señor, a esta mi familia, a estos mis hermanos, aquellos que tú has levantado, Señor, para gloria tuya aquí en esta casa. Bendícelos, bendice su casa, Señor, bendice también su despensa, bendice sus trabajos, bendice su salud, Señor, y restáuralos cada día más y más a tu gracia y amor. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por todo ello. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.